En marzo de 2017, un hecho estremeció a una comunidad entera en México. Un niño de apenas 11 años ingresó a su escuela como cualquier otro día. Vestía su uniforme, llevaba su mochila y fue visto por última vez durante el horario escolar. Horas después sería encontrado sin vida dentro del propio plantel. La noticia se propagó rápidamente. Padres, maestros y autoridades no podían explicar cómo algo así había ocurrido en un lugar que se suponía seguro. Un espacio donde los niños entran cada mañana y del que siempre deberían salir. Las primeras versiones oficiales intentaron tranquilizar a la opinión pública. Se habló de un incidente aislado, de un hecho desafortunado sin indicios de violencia externa. Pero conforme avanzaron las horas, comenzaron a surgir dudas, porque había detalles que no cuadraban, tiempos que no coincidían y preguntas que nadie parecía querer responder. El hallazgo ocurrió dentro de las instalaciones escolares, en un área que, en teoría, debía estar bajo supervisión constante. El cuerpo del menor fue localizado varias horas después de haber sido visto con vida por última vez. Desde ese momento, la incertidumbre se apoderó de todos. ¿Cómo pudo permanecer ahí sin que nadie lo notara? ¿Qué ocurrió durante el tiempo que estuvo desaparecido dentro de la escuela? Las autoridades iniciaron una investigación inmediata. Se recabaron testimonios, se revisaron horarios y se intentó reconstruir cada movimiento del menor durante la jornada escolar. Sin embargo, cada respuesta parecía abrir nuevas preguntas. Mientras tanto, los padres de familia comenzaron a exigir explicaciones. La comunidad escolar quedó paralizada por el miedo y la desconfianza. Un lugar destinado a proteger se había convertido de pronto en el escenario de una tragedia imposible de entender. Y lo más inquietante era que, hasta ese momento, nadie podía explicar con certeza qué había ocurrido realmente dentro de la escuela. Conforme se revisaban los primeros datos del caso, una versión comenzó a repetirse de manera oficial. Una explicación que, según las autoridades, aclaraba lo ocurrido dentro del plantel. Pero para muchos, esa versión no solo resultaba insuficiente, sino inquietante, porque implicaba aceptar que algo grave había sucedido sin que nadie lo viera, sin que nadie escuchara nada y sin que existieran testigos claros. Y sería precisamente esa explicación la que, días después, desataría una ola de cuestionamientos que cambiarían por completo la forma en que este caso sería recordado. La versión oficial fue presentada poco después del hallazgo. De acuerdo con las autoridades, el menor habría sufrido un accidente dentro de la escuela, sin la intervención de terceras personas. Según esta explicación, no existían signos claros de violencia y el caso no representaba un riesgo para otros estudiantes. La información fue difundida rápidamente para evitar alarma entre los padres de familia. Sin embargo, desde el primer momento, esta versión generó desconcierto. Especialistas y ciudadanos comenzaron a señalar que había elementos que no coincidían con lo observado en el lugar de los hechos. Además, surgieron preguntas sobre los tiempos, los espacios y las condiciones en las que el menor fue encontrado, detalles que, lejos de aclarar lo ocurrido, profundizaban la sensación de que algo no estaba siendo contado por completo. Uno de los primeros puntos que llamó la atención fue el lugar exacto donde el menor fue encontrado. Se trataba de una zona que, según los protocolos escolares, debía ser revisada varias veces durante el día. A esto se sumó la falta de claridad sobre el momento exacto en que ocurrió el supuesto accidente. Los horarios no coincidían entre los testimonios de maestros, personal administrativo y autoridades. También surgieron dudas sobre la respuesta del plantel ante la ausencia del menor. Padres de familia señalaron que el protocolo de búsqueda se activó demasiado tarde, cuando ya habían pasado varias horas desde que el niño no fue localizado. Cada nuevo dato aumentaba la desconfianza. Para muchos, la versión oficial parecía construida con prisa, como si se buscara cerrar el caso antes de que las preguntas se acumularan. Y mientras las autoridades insistían en su explicación, la presión social comenzaba a crecer. Con el paso de los días, el caso comenzó a desvanecerse del discurso oficial. No hubo responsables directos, no se anunciaron sanciones claras, y la investigación fue cerrada sin mayores explicaciones públicas.
Para la familia, sin embargo, las dudas nunca desaparecieron. La idea de que un niño pudiera perder la vida dentro de su propia escuela, sin que nadie notara nada durante horas, resultaba imposible de aceptar. La comunidad también quedó marcada. Padres y alumnos continuaron preguntándose qué ocurrió realmente ese día y si algo similar podría volver a suceder. Hasta hoy, el caso sigue siendo recordado no solo por la tragedia, sino por las preguntas que quedaron en el aire. Preguntas que nunca obtuvieron una respuesta clara. Porque hay historias que no terminan cuando se cierran los expedientes. Algunas permanecen silenciosas, como archivos inquietantes. Años después, el nombre del niño apenas es mencionado. No hay homenajes, no hay recordatorios públicos, y el caso rara vez aparece en los registros oficiales. Pero para quienes conocen la historia, el recuerdo sigue ahí, en pasillos vacíos, en salones cerrados, y en la certeza de que algo no fue explicado del todo. Porque cuando una historia se silencia demasiado rápido, deja de ser un accidente, y se convierte en una incógnita